Hola, buenas tardes. Un nuevo programa de La Hora de Sueiro y tengo hoy el placer de estar con una futura alcaldesa y un futuro concejal que va de segundo en la lista. Malo será que nos saquen dos. Entonces, empiezo por Sandra Tirado y Miguel Candé. Son los representantes y creo que los fundadores del nuevo grupo político Aires, un grupo político que se denomina de izquierda y republicano. Lo de republicano yo personalmente se lo perdono, porque a mí tanto me da que cobre un señor que lo hemos votado que el rey que ha nacido. Por lo tanto, como me es igual porque me va a producir los mismos gastos. Pero sí vamos a hablar un poquito de la izquierda. Bueno, no, vamos a hablar primero un poquito de su forma de ver la política y qué es lo que nos dan de nuevo dentro del ámbito político este grupo, el de Grupo de Aires, o el Partido Político de Aires, perdón. Sandra, es tu turno. Santiago, muchas gracias y muchas gracias por escucharnos, por invitarnos y al señor Miguel, que siempre está tan dispuesto y que tiene tanta sabiduría. Bueno, nosotros en realidad no somos tan nuevos. Yo creo que hacemos una media de edad bastante alta. No, como partidos, yo creo recordar que hace 5 o 6 meses os presentasteis Sí. a... Un año. Pues sí. un año que os presentasteis. Hace más o menos un año tenemos inscrito Aires como partido. Nosotros venimos de una corriente de opinión que se empezó en el seno del PSC con el señor Javier Marín y unos compañeros que se llamaba Rojos a la Izquierda. Esta corriente de opinión no fue muy bienvenida por el entorno de allí y poco a poco, por diferentes motivos, yo por ejemplo salí del PSC cuando la ley Celaá y Javier por otras cosas, y muchos de los que estábamos allí nos fuimos y nos quedamos como un poco huérfanos porque somos gente que hemos participado en política desde siempre. Sí, yo me acuerdo mi primera casa de muñecas era una cartulina de un partido que tenía mi padre de limitados físicos en Bogotá. O sea que nos quedamos muy huérfanos y decidimos reconectar con todos los movimientos populares, con todas las asociaciones y con toda la gente que tenía ese sentimiento de ser de izquierdas, de izquierdas y de no sentirse representado realmente por lo que hay como izquierdas en Cataluña exactamente. Nos empezamos a reunir, encontramos a los compañeros de ACP y bueno, y ahí se fundó un poco todo, pero la verdad es que todos venimos de movimientos políticos, todos tenemos bastantes años en ellos y bueno, ahí empezó Aires. Aire es un partido que claramente tenía un nicho muy específico en Cataluña porque no hay realmente un partido de izquierdas no nacionalista y que aparte tenga la coletilla que tú bien has dicho, que no es tan coletilla, pero es importante que somos republicanos. Básicamente, ser republicano es no querer privilegios para nadie. Somos conscientes que esto es un proceso que tiene que ir, a lo mejor nosotros no lo veremos, pero nuestros hijos sí, y tendríamos que, como gente de izquierdas, ir eliminando estos derechos y estos privilegios por nacimiento y por sangre, porque lo consideramos muy absurdo. Y bueno, ese más o menos es el resumen de cómo es Aire y quiénes somos. Miguel, ahora te va a tocar a ti. Bueno, pero aquí hemos venido a hablar básicamente no del partido, sino de su propuesta electoral para las elecciones municipales. Entonces, pues habla. Sí, bueno, aquí te pasaré el mamotreto, que todavía falta rellenar, del programa provisional para las municipales. Yo lo primero que tengo que decir, hay que aclarar varias cosas. Primero, nos van a acusar nuestros presuntos amigos de otros partidos que dicen ser de izquierdas de competencia desleal, de quitarles votos
e impedir que saquen más votos de los que sacarían si nosotros no existiéramos, etc. Bien, este chantaje es algo permanente, este chantaje se lo hacen entre los partidos de derechas entre sí y los partidos de izquierdas entre sí, de toda la vida. A ver, el chantaje se lo hace el partido mayoritario a los minoritarios, ¿no? Diciendo, si vosotros desaparecierais o os integrarais y tal. Eso es verdad, claro que es verdad, pero es que por esa regla de tres, la degeneración, que es prácticamente imposible que no se produzca en toda organización humana, no digo ya política, digo humana, pues no tendría correctivo nunca. O sea, forzosamente tienen que ir saliendo voces, lo que se llaman criadas respondonas, ¿no? Que señalen las insuficiencias o los errores o los disparates de una determinada agrupación de tipo que sea, en este caso política, ¿no? Porque si no es así, si no hay crítica, desde dentro y desde fuera, los vicios se perpetúan, se refuerzan y nunca se cambian. Entonces ya sabemos, somos conscientes de que como partido que casi nadie conoce todavía, porque no tenemos dinero, o sea, tenemos el dinero justito para ir tirando, solo con las cuotas de nuestros afiliados puedo poner la mano no sobre la Biblia, sino sobre la hoguera de San Juan, y que no me voy a quemar si digo que no tenemos financiación ajena, de momento. Tampoco nos negamos a tenerla. ¿La buscáis? Bueno, la buscamos sin vendernos para nada, es decir, no vendemos nada para obtenerla. Si alguien quiere dar, que dé. Bien, bueno, pues digo que a nadie se le escapa que no tenemos posibilidades, desde luego, de ganar la alcaldía, ya te puedo asegurar que no. Lo cual, ¿que es una invitación a que no nos voten? No. Vamos a ver, esto del voto útil es una cosa muy discutible, porque es evidente que si votas a alguien que no va a tener seguro representación, puedes pensar que, bueno, que tu voto lo has tirado a la urna, que es como tirarlo a la papelera. Eso es verdad hasta cierto punto, porque por otra parte, lo que decía antes, al referirme de que si no salen voces críticas que se opongan a supuestos hermanos mayores dentro de su ámbito político, nunca se mejorará y los vicios se irán incrementando. También es verdad que si quienes todavía no tienen posibilidades de obtener representación parlamentaria hacen ese razonamiento y ya se autocensuran y dicen, pues entonces no vale la pena que nos presentemos, entonces las voces críticas nunca surgirán. Y la manera de que surjan es primero darse a conocer y luego que gente que realmente está insatisfecha con los partidos actuales y no se identifica realmente con ninguno, pues vote a una opción que sabe que no va a salir, pero que le servirá para canalizar su protesta. Mucha gente canaliza su protesta, ¿cómo diría yo?, su disconformidad, a veces su hastío con los partidos existentes mediante la abstención, que es la manera más cómoda de mostrar la disconformidad. Bueno, hay gente que no es que muestre disconformidad, sencillamente es que pasa olímpicamente de la política y tal. Es lo que se llama la abstención, digamos, puramente pasiva, la abstención pura y dura. Pero hay una abstención que es crítica también. Hay mucha abstención de gente que, como no está conforme con lo que a ella le gustaría votar, pues no vota a nadie, claro. Sí, pero la abstención es un voto baldío. Entonces sí, es precisamente lo contrario de lo que tú estás pidiendo, bueno, digamos. Lo que estoy pidiendo es que en vez de tirar el voto totalmente a la papelera, que es, mejor dicho, no tirarlo, no manifestar nada, ni a favor, ni en contra, ni sí ni no, pues que se manifieste en forma de protesta votando a un partido que, si uno se identifica, claro, con sus líneas políticas y con sus propuestas políticas, es una manera de manifestar que uno está a favor de eso, aunque hoy por hoy no sea posible llevarlo a la práctica. Pero si no empiezas así, nunca pasarás de... No, lo tenéis realmente difícil. Crudo, sí. Crudo, llámale como quieras, pero muy difícil. Pero según las estadísticas del Instituto de Estudios Liberales, hay 4 empates en la cabeza. Técnicamente son 4 empatados. Vale, y vamos a hablar también un poco de uno de vuestros contrincantes, que sería el PP, pues salen 3 o 4 concejales. Si vosotros sacarais 2, pues sería maravilloso para todos. Pero
ya te digo que lo tenéis, por las encuestas nuestras lo tenéis bastante crudo. Sí, totalmente. Bien, Sandra, Dígame. a ver, ahora te toca a ti, A ver. porque vamos a ir de lado a lado, ¿te Muy parece bien, bien? muy Pero tú me has caído en la derecha, ¿eh? Malo, ¿eh? No. Mal. Este hombre ya sabía que era de izquierda, humanista, liberal y además Una gran persona. no monárquico. Vamos a llamar no monárquico. A ver, ¿qué posibilidades tenemos de que deshacer con vosotros? Muy pocas, pero ya me contesto yo, muy pocas, pero sacarnos de encima a esta señora que le llaman Colau. Bueno, realmente nosotros queremos ser el voto rebelde de toda esta gente de izquierdas que no se encuentra cómoda votando el partido que tendría que ser de izquierdas, que se llama el PSC, en Cataluña, por claramente no tener una línea no nacionalista, por jugar a lo que juega, ¿no? Por estar siempre poniendo sus fichas donde más le conviene. Y nosotros lo que queremos realmente es eso, ¿no? Ser de izquierda no está relacionado con todas estas tonterías que nos está vendiendo la izquierda, y te estoy hablando no solo del PSC, sino de Podemos y todas estas cosas, que básicamente lo que queremos de los políticos es que nos ayuden a defender los derechos de las personas. Pero hoy la izquierda se ha puesto unos eslogans y unas etiquetas baladís que venden productos para hacer leyes que ya existen, ¿no? Como el disparate del CSI y todas estas leyes en general, ya estoy hablando a nivel nacional, y nosotros queremos salir de ahí, porque realmente nosotros, ¿qué es ser de izquierdas? Una persona que quiere sanidad pública de calidad, escolarización pública de calidad, transporte público de calidad, eficiencia energética, eficiencia económica. ¿Qué quiere decir? Que si tú no tienes claro que luchas contra la trata de las mujeres, pues evidentemente no vas a permitir que se abran macrocentros de no sé qué. Si tú no tienes claro que la ludopatía es una enfermedad que padece mucha gente, pues tú no vas a abrir grandes casinos, ¿no? Este tipo de equilibrio entre la economía y el bienestar de la sociedad es posible. Y la izquierda no ha sabido canalizar esto. Y por eso ese nicho o ese trecho se lo ha comido la derecha, porque la derecha dice, no, es que nosotros estamos a favor del esfuerzo y de la economía, pero es que nosotros también. Como podéis apreciar, es una gran política, puesto que le pregunté por pan. Por Colau y salí por otra cosa. Y me trajo manzanas llevo. A ver. Yo sé que te puedo hablar de Colau, si no te preocupes. Podremos hablar de Colau, pero a ti te reservo para otros temas. Si no te sabes mal. No. A ver, háblame de Colau. ¿Qué es lo que más te molesta de Colau? Bueno, básicamente nos molesta muchas cosas. Nos molesta que no tenga en cuenta a la ciudadanía y que gobierne exclusivamente sola, porque si te fijas, ella ha tenido, la ha votado, creo que es 1 de cada 5 habitantes de Barcelona. Y ella está haciendo realmente sus pruebas. Por ejemplo, cuando llegamos lo estábamos hablando con mi compañero José, compañero de una asociación que estábamos juntos, y las superillas, toda esta planificación tan absurda que está haciendo de la ciudad sin contar la movilidad. Movilidad en este caso se trata de inmovilidad. Bueno, sí, pero vale, o sea, está dentro de lo que se llama movilidad. Sí. El desarrollo económico, las barbaridades que está haciendo con las licencias, por ejemplo, de tipo económico, para la apertura de nuevos locales. O sea, la gente realmente, el empresario o pequeño empresario o pequeño emprendedor lo está teniendo realmente muy difícil porque no hay un desarrollo claro también para
que Barcelona vuelva a tener este auge económico que tenía. O sea, es que no sabría por dónde empezar a decirte que no te gusta. No Lo nos que no gusta. te gusta, o sea, que no te gusta nada de la Colau. Hombre. A mí no, ya te lo anticipo, o sea, no hace falta que me calientes a mí el agua porque a mí la Colau no me gusta en nada. Sí. Ni siquiera físicamente, porque ni atrae. Pero te quiero decir, hay un tema candente en Barcelona. Hablamos de Barcelona porque, que era la pregunta que después le haremos a Miguel, Barcelona se está quedando sola. Sí. Pero hay temas que son sangrantes. Y estos temas sangrantes, ¿cuál es el que ves tú un factor para poder llamar que la gente te vote si soluciones estos problemas? Bueno, la vivienda pública. Evidentemente, cuando tú no eres capaz de generar oferta, ¿cómo regulas el mercado? Es muy fácil decirle a los constructores, deme el 30%. A ver, esto lo que ha hecho es desplazar a los empresarios o a los constructores o a la gente que tiene capacidad económica de hacer vivienda a otras partes. De hecho, los compradores de edificios y toda esta gente que siempre te dicen, es que yo estoy en el sector, siempre, Barcelona no. Entonces, cuando tú no eres capaz de generar oferta, ¿y cómo se hace eso? Es muy fácil. Tenemos muchas formas de hacer alianzas realmente con el sector privado que no se están haciendo. Si tú no tienes capacidad para construir, pues busca otras soluciones que puede haber. Pero la vivienda es básico, es que no hay oferta de vivienda. Y tú de esto que sabes, porque yo sé que de esto sabes, Un poco. ¿qué te parece lo del tope a los alquileres? Porque desde que han puesto el tope han subido los alquileres. Bueno, yo sigo pensando que los políticos tendrían que tener la capacidad de regularlo a través de la oferta pública. Vuelvo a insistir en ello. Es que si tú tienes unos edificios o unos apartamentos o un sitio donde las personas pueden pagar un X dinero por vivir dignamente y enfrente hay un edificio privado que paga mucho dinero por pagar dignamente, es que el mercado se regula automáticamente, porque yo me voy a ir al de 700 euros y no me voy a ir al de 2000, pero caemos en lo mismo. Y aparte, que tú puedes topar lo que quieras, pero ¿hasta dónde el político tiene que influenciar en lo privado? Yo le pongo un ejemplo, un médico que ha hecho más horas que no sé, y tiene 2 pisitos o 3 pisitos. ¿Quién eres tú para decirle a ese señor que lo alquile o que no lo alquile o que lo haga? Yo considero realmente que esta intromisión sí que debe haber para los fondos buitres, para el abusador, ¿no? Pero realmente la única solución es que tú presentes oferta pública para la gente joven y para que se regule el mercado automáticamente. Y porque detrás de este tope al alquiler hay muchas trampas. ¿Y cómo? A ver, sí, hay trampas de rescindir contrato y ponérselo a uno nuevo. Sí. Bien, eso sería una trampa. Que no es una trampa, es como tú decías antes, es la ley del mercado. Sí. Pero una regulación tiene que haber. Sí. Pero los fondos buitres tenemos que acordarnos de que todos aquellos normalmente son sociedades anónimas. O sea, son de todos. Entonces, no hay que pelearse contra la sociedad anónima. Te pongo un ejemplo, Telefónica. Yo creo que Telefónica debe tener alrededor de 1 millón y pico de accionistas. Sí. Entonces vas contra ese 1 millón y pico de personas porque ellos son unos accionistas, son los que mandan. Pero, o sea, vosotros estaréis en la lucha de más o menos intentar abaratar los alquileres. ¿Es así? Eso es lo que te he entendido. Sí, pero con la oferta de vivienda. Nosotros, con la oferta de vivienda. evidentemente. O sea, construir viviendas sociales. Aunque aquí también me viene a colación la segunda pregunta. Esto que le han hecho a los constructores de un 30% como vivienda social, ¿qué te parece?
Bueno, yo encuentro que es poner un pañito de agua tibia en un problema que es muy grave. Y no solo no ha conseguido el efecto deseado, que es que hubiese más oferta de vivienda pública para asignar a toda esta gente que tiene necesidad, sino que ha hecho que la inversión se vaya de Barcelona, que la inversión se vaya a la periferia y que realmente esto que se quería construir no se construya. Es que no ha dado... O sea, yo entiendo que el espíritu es positivo, ¿sí? Porque es verdad, si tú tienes un poquito, yo lo comparto, y está muy bien el espíritu que se puede tener, pero es que la realidad es otra. Si vemos la inversión pública realmente, perdona, la inversión de capital privado en Barcelona, es que ha disminuido, no tengo las estadísticas, bueno, las tengo en el ordenador, pero... 27,2%. Muchas gracias, pero exactamente, es que ¿qué hemos conseguido con esto? ¿Qué hemos conseguido? Nada, no se ha conseguido nada. Bueno, sí. Propaganda. No, se ha conseguido unos, ¿cómo se llaman esto que han hecho en donde transportan la mercancía? Unos contenedores. Contenedores, sí. Hemos conseguido unos pisos contenedores. Sí, exacto. Gracias. Te aconsejaría, si me permites un consejo, que no me contestes a mí, contéstale a ese señor. Muy bien. Miguel, vamos a hablar un poquito de política, porque el tema político creo que lo dominas bien y muy bien. La teoría. La teoría. Bueno, es que a la gente hay que hablarle de la teoría, porque la práctica que la hagan ellos, que son libres. Dime, tú estás metido en un partido de corte socialista, humanista y liberal. ¿Me equivoco en algo? Sí, recuperando de liberal su espíritu original, porque claro, se ha utilizado el nombre de liberalismo en vano muchas veces, eso también. Pues explícanos un poquito esto de el nombre del liberalismo en vano. Bueno, pues liberal quiere decir ante todo, el liberalismo surge a lo largo de los siglos XVII y XVIII como básicamente en antítesis o en oposición a la monarquía absoluta. Efectivamente. Entonces, la soberanía, o sea, el principio básico del liberalismo es que la soberanía no reside en una persona o en una familia privilegiada, no digamos ya nombrada por Dios o de alguna manera sancionada por Dios para gobernar, sino que reside en el pueblo en general. Pueblo que a partir de ese momento, en algún momento al menos, se empieza a llamar ciudadanía, ¿vale? Recuperando el espíritu de la antigua República Romana, que todos los romanos eran ciudadanos, fundamentalmente, y no eran súbditos de... Por cierto, es curioso que en el Reino Unido no existen ciudadanos. En el Reino Unido, todos los que nosotros llamaríamos ciudadanos aquí, allí se llaman súbditos de Su Majestad Británica. Eso conviene de tenerlo presente, porque paradójicamente Inglaterra es el país donde nace el liberalismo. Pero como tantas otras cosas, el país que las inventa luego se queda atrasado. O sea, los que primero han inventado un sistema en informática pasado, los que inventaron los primeros sistemas informáticos rápidamente fueron superados por otros, etc. Y en la competencia entre países también pasa. La primera potencia industrial, Inglaterra, quedó a partir de cierto momento superada por Alemania, no digamos luego por Estados Unidos. Bueno, a lo que iba. Liberalismo quiere decir básicamente libertad individual frente al poder del Estado. Claro, si el poder del Estado está concentrado en una persona o en una familia, en una dinastía, pues el poder individual, o sea, la libertad individual queda muy coartada. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú resulta que la libertad esta no la repartes de verdad bien, sino que la adjudicas a determinados sectores de la sociedad, pero no a todos, entonces haces una trampa saducea con la idea del liberalismo. Es decir, perviertes la noción del liberalismo, y la noción del liberalismo desde el principio se empezó a pervertir. Por ejemplo, los liberales más encendidos en la Inglaterra del siglo XVIII
eran partidarios del esclavismo. Y en los Estados Unidos, no digamos, la primera revolución... Bueno, es que hay dos liberalismos. Hay el liberalismo europeo Sí, y el liberalismo americano. vale. No, pero en Inglaterra empezó la cosa. No, pero una cosa es que empezara, como otra y muchas cosas, pero que después hubo dos formas distintas de entender el liberalismo. Claro. Una es la americana y otra es la europea. Entonces, para no alargarnos mucho, porque ya sabes tú que aquí el tiempo es oro, Sí. ¿vosotros sois liberales de qué corte? ¿De la europea o de la americana? Bueno, es que esto es ambiguo, porque el liberalismo europeo también, o sea, se trasladó, el problema del esclavismo se trasladó primero a las colonias. Inglaterra prohibió la esclavitud, dejó de ser legal en los territorios metropolitanos del Reino Unido en 1772, si no recuerdo mal, pero se consideraba que en las colonias de América era perfectamente legal. Entonces, claro, esto es hipocresía pura. Es decir, Y en la India. Y en la India no digamos. Vale. Pero creo, si me corrigís, pues adelante. Yo acepto las correcciones. Creo que en 1400, a principios de 1500, entre 1490 y 1500, España ya prohibió la esclavitud. Sí, claro. Los reyes católicos, además. Sí, pero si hay una paradoja. Hay un libro muy interesante escrito por un marxista italiano, ya recientemente fallecido, se llama Domenico Losurdo. Se titula Contrahistoria del liberalismo. Y no es una crítica del liberalismo, es una crítica de las contradicciones del liberalismo, no del liberalismo como tal. Entonces explica cómo el auge del liberalismo en Europa corre paralelo con el auge de la esclavitud. O sea, y citaré un ejemplo que nos toca muy de cerca a los catalanes. Se reivindica por parte del movimiento independentista las famosas libertades y constituciones catalanas que el rey Felipe V juró cuando llegó a España y que luego abolió con el decreto de Nueva Planta. Bueno, las famosas libertades y constituciones no eran libertades para la población en su conjunto, sino para la nobleza y la pequeña nobleza. O sea, el rey no podía mandar de manera... Y los artesanos. Sí, pero bueno, representados proporcionalmente, pero básicamente eran libertades para ciertos sectores de la población, no para el conjunto de la población. Entonces, reivindicar las libertades aquellas como algo democrático es una falsificación como una catedral, ¿entendido? De hecho, hubo más libertad para el ciudadano de a pie, aunque todavía no se llamaba ciudadano. Se empieza a llamar ciudadano en España a los españoles a partir de la Constitución de Cádiz, sí. 1812. Antes no, éramos súbditos de su majestad. Bien, pues se empieza, o sea, ¿cómo diría yo?, el auge de estas nuevas ideologías va de la mano estaba diciendo al revés, de Felipe V. Con el reinado de Felipe V se hacen una serie de reformas que facilitan el desarrollo digamos, de los pequeños propietarios agrícolas, porque el comercio se liberaliza en el interior de España, se empiezan a abolir aranceles, las aduanas. Entonces, los catalanes la payesía catalana experimenta un auge nunca visto. Paseaos por la Cataluña profunda y mirad las masías estas antiguas, en qué fechas pone en el dintel de la puerta, que corresponden siempre a la última reconstrucción del edificio. Veréis que el 90% son de 1700 tal, 1700 cual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hubo un auge económico en Cataluña con una monarquía que suprimió ciertas libertades que no eran de la población en general, sino que eran de ciertos estamentos de la población, ¿vale? Y hay un autor, o sea, hay un político norteamericano que cuando la guerra, digamos, de la independencia, la revolución, como llaman ellos, se llamaba Jonathan Boucher, escrito Boucher, era un apellido de origen francés. Y el tipo dice: los estados autoritarios, se dice autocráticos o tal, despóticos,
suelen tratar mejor a sus esclavos que los estados republicanos. Y entonces cita el ejemplo y dice, los mejores amos, estamos hablando de 1770 y tantos, los mejores amos han sido los españoles, los peores los holandeses. En Holanda es donde empieza el movimiento republicano de nuevo cuño en Europa. Bueno, había empezado antes en Italia, pero en la Europa, digamos, más avanzada empieza entonces. O sea que, por eso te digo que somos partidarios del liberalismo de pura sangre, no de las deformaciones. No, o sea, antes hablaste de las aduanas, de retirar las aduanas. Esto es fruto del liberalismo precisamente, Sí. pero hablaba de los catalanes. Hay que tener en cuenta, y esto se lo digo con voz muy tranquila y alta a estos catalanes separatistas, que para cortar el monopolio que tenían del comercio de las Indias en Sevilla, fue parte de por qué Cataluña resurgió al sacarle las aduanas, resurgió con el mercado con Inglaterra del textil. O sea, todo fue para sacarle el monopolio del comercio con las Indias a Sevilla. Bien, pero ahora vamos a hablar un poquito más de política, porque aquí me han invitado a venir a hablar de aires, no de liberalismo, aunque va bien de vez en cuando dejar las cosas con una cierta constancia. Y cuando hablo de política me refiero a la futura alcaldesa. A ver, ¿hacia dónde vais? Nosotros, como te había dicho antes, lo que queremos es crear un precedente dentro de nuestros compañeros de partidos de izquierdas que se definen de izquierdas, que de izquierdas tienen poco, para decirle a los ciudadanos que tienen otra alternativa. Porque el problema es que, a ver, ¿a quién voto? Si estos si estos que son con ideología de izquierdas están haciendo políticas de derechas, porque el querer o el apoyar una independencia es tener poca solidaridad con el territorio, no hay que ser muy listo para saberlo. Me encanta cuando me miras, pero ya. a esos señores. Y bueno, sí que realmente creemos y pensamos que no hay un partido realmente de izquierdas en Cataluña no nacionalista que diga las cosas claras, es que no lo hay. Entonces, ¿qué queremos? Que esta gente que se siente huérfana porque realmente no va a votar un partido de derechas, porque no tiene ideología de derechas, que todos estos barrios que antes votaban socialismo, que han votado toda la vida al Felipe, que ahora vas a los barrios y hablas con las señoras y todavía hay este sentimiento, pues que queremos recuperar este sentimiento de izquierdas y que realmente tengan una alternativa. No la hay realmente en este momento en Cataluña, no hay un partido que se diferencie tanto como nosotros. No somos nacionalistas y lo tenemos claro y clarísimo. No vamos a ir por ese sendero ni por esa vía y tampoco somos un partido de derechas. Realmente yo pienso que aunque sea muy difícil esta andadura, porque es lo que dice mi compañero Miguel, no tenemos financiación, es muy difícil hacer política sin dinero. Nosotros damos el corazón y todo lo que podemos porque no tenemos más, pero yo sé que hay mucha gente que se siente huérfana y que no sabe a quién votar, que va a encontrar en nosotros un apoyo y va a encontrar una identificación. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta realmente de AIRE? Es que nosotros no tenemos una persona, nosotros no tenemos una cabeza o no sé, ciudadanos, por ejemplo. Sí, no, nosotros no amamos al líder. Aquí todos somos una gente currante, todos escribimos mucho, tenemos programa, bueno, programa es cierto, tenemos un programa clarísimo y tenemos unas ideas y unas líneas rojas de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Y esto realmente yo no he encontrado ningún partido político de los que están postulados ahora que realmente lo tengan tan claro. Bien, yo
en esto te doy la razón y además os admiro porque todos venís de la empresa privada y os habéis metido aquí por amor al servicio público. O sea, yo diría que algunos de vosotros estáis devolviendo a la sociedad lo que la sociedad ya os ha dado, que es un trabajo y vamos, vuestro estatus. ¿Cómo andamos de tiempo? No lo sé, pero para ya no alargar, Candel, Miguel, te doy 5 minutos para que llames al voto. Bien, pues ya lo he dicho antes. Se trata de, a corto plazo, votarnos a nosotros es manifestar el desacuerdo con unas ofertas políticas. Bueno, lo de ofertas no me gusta porque es comercializar la política, pero bueno, se suele usar el término. Que de hecho engañan a la gente. A ver, un político, quiera o no quiera, difícilmente puede decir siempre la verdad, no en un sentido absoluto, sino en el sentido relativo siguiente. Tú puedes prometer el oro y el moro y luego a la hora de la verdad te ves limitado a hacer lo que puedes hacer. Eso es verdad. Y en política, además, teniendo en cuenta el pluralismo ideológico, los intereses diversos que existen en la sociedad, hay un famoso autor, sociólogo, no sé si llamarlo sociólogo, filósofo de la política, que murió hace unos pocos años, bueno, en 2007 creo, que se llamaba Kenneth Arrow, flecha en inglés. Arrow, sí. Demostró matemáticamente que es imposible un programa político que contente a todo el mundo. Es imposible, porque los intereses son muy diferentes en la gente. Entonces se trata de buscar el mínimo, el óptimo, es decir, aquel punto, aquella proporción áurea, digamos, que concilia al máximo los intereses de unos y de otros, partiendo de la base de que nunca se van a poder satisfacer al 100% los de nadie. Entonces, nosotros lo que queremos, lo que prometemos a la gente es que vamos a intentar defender una serie de valores, los típicos de la izquierda, la igualdad, la libertad, y una vez lo dije en una reunión nuestra, con dos términos. O sea, nosotros somos partidarios, defensores a ultranza del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar. Y hay que conciliar las dos cosas. Y ese es el ideal. Entonces, no vamos a engañar a nadie en ese sentido. Y queremos dejar claro que no vamos a limitarnos a la política de gestos, a la política de la descalificación a priori de las otras fuerzas políticas que han practicado ciertos sectores de la izquierda esa que supuestamente nos envuelve, ¿no? Estoy pensando sobre todo, bueno, en la izquierda populista. La izquierda populista dedica más energía a descalificar al contrario que a proponer cosas. Sí. Y eso lo tenemos visto, pues, en Podemos, lo hemos visto en Podemos y lo hemos visto pues, a nivel municipal y tal. Calificar automáticamente de reaccionarios a quienes no están de acuerdo con las superillas, pues francamente, o sea, es una cosa muy discutible técnicamente. Yo creo que mientras no se reduzca por otros medios la circulación de automóviles privados en Barcelona, es absurdo poner límites, estrechar los cauces de circulación, porque lo que provoca son atascos y aumento de la contaminación. Hay que estudiar, hay que hacer las cosas bien. Primero se construyen los cimientos y luego el tejado. Y esta gente está empezando por el tejado, literalmente. No hay más que ver los atascos que se forman en el ensanche últimamente. Bien, ya sabéis, esa es mi idea. Ya veis que si queréis esto, pues lo que tenéis que votar es a Aires. A ti te doy otros 5 minutos y despedimos el programa. Bueno, pide el voto a la gente. Nosotros pedimos el voto porque pensamos y estamos seguros que votar Aires es votar a la rebeldía. Creo que llevamos muchos años siendo bastante obedientes con lo que nos dan y tragamos. ¿Por qué? Porque la política nos da pereza, porque la política se ha convertido en un espectáculo esperpéntico que no queremos ver. Eso lo hemos transmitido a nuestros jóvenes que pasan, pero señores, que no podemos pasar, porque la política no pasa de nosotros,
porque usted cuando se sube al autobús tiene unos impuestos, usted cuando hace la declaración tiene unos impuestos, usted cuando va a hacer cualquier cosa en la vida privada, en la vida familiar, tiene que pasar por la política. Votar Aires es decir, señores, nosotros somos una gente de izquierdas que no queremos que con nuestro voto hagan políticas de derechas. ¿Qué podemos prometer? Podemos prometer muy pocas cosas, porque es lo que dice Candel. No tenemos una varita mágica para satisfacer a todo el mundo en absolutamente todo, pero ¿qué pasa? Hay equilibrios, ¿no? Entonces la izquierda no tiene que hacer estas políticas populistas, es que no queremos caer ahí, queremos defender los derechos de las personas. No puede haber gente durmiendo en la calle en Barcelona, por favor, es que esto no puede haber. Tenemos que habilitar sitios para que esta gente duerma. No puede haber unas ayudas por siempre, porque yo he empezado, y esto lo digo con muchísimo orgullo, yo he llegado a este país que es mío con 20 años y yo he limpiado casas y no se me ha ocurrido ocupar la vivienda de nadie. Eso es izquierda, no lo que nos están vendiendo como izquierda, es el esfuerzo. Todos los ciudadanos tenemos que esforzarnos por salir adelante. Es verdad que si usted está en la calle, yo le tengo que proporcionar un sitio para que usted salga adelante. Es verdad que si usted tiene problemas de drogadicción, yo como institución tengo que procurar que usted se pueda recuperar. Es verdad que si usted está en una silla de ruedas, yo tengo que procurar porque usted tenga la facilidad para usted ir por su silla de ruedas. Es verdad que si usted tiene una discapacidad, usted tiene derecho a tener una ayuda básica. Pero ¿hasta dónde se corta esto? Por siempre. ¿Y el esfuerzo? ¿Sí me entiende? Y esto es Aires, es la rebeldía a comprar lo que nos han vendido como izquierda y como vamos a ayudar a todo el mundo y aquel buenismo, que es una completa hipocresía, porque si vemos las tasas de impuestos que ha puesto la señora Colau en Barcelona, ha sido peor que cuando ha gobernado la derecha. Entonces, mi súplica a lo que nos escuche es que no les vamos a traicionar y que si queremos un voto rebelde, les prometemos que vamos a dar mucha guerra. Muchas gracias. Se acabó el tiempo, me voy a despedir, pero como habéis visto, en mi programa hoy ha traído y he tenido la suerte de que vinieran la izquierda contra la propia izquierda, puesto que en Barcelona la señora Colau no nos deja ni siquiera tener una izquierda. Hasta el próximo programa. Regalito.